Está Pedro Crivari con nosotros. Buen día, bienvenido, Pedro. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal? La semana pasada en Buenos Aires, hoy en Montevideo. Andas a ver la semana que viene dónde. Así son. Vamos a pillarnos. En Montevideo. Vamos a darnos dique. Bueno, mi querido Pedro, tendría muchas ganas de preguntarte más acerca de la Feria del Libro. Estuviste allí, participaste de ella en varios sentidos. Primero como invitado por la feria, pero más también como partícipe público, etcétera, etcétera. Pero de verdad que tengo muchas ganas, utilizando tu condición de periodista y de analista, de que me hagas algunos comentarios. Algunos has hecho a través de las redes, a propósito de esto que surgió a partir de la nota de Gabriel Pereira en Diario El Observador al jefe Llayera. Bien. ¿Por dónde empezar, no? Esto me hace recordar cuando éramos muchachos, que leíamos, a mí me pasaba, ¿no? Leía un libro y me parecía una cosa extraordinaria, la verdad casi absoluta. Leía un segundo libro y era la nueva verdad y me olvidaba de todo lo anterior. Con lo de Llayera pasa algo similar, ¿no? Es una entrevista, vamos a entendernos, no es nada menos, pero nada más que una entrevista en la cual Llayera va respondiendo las preguntas que Gabriel Pereira, el colega Gabriel Pereira, con mucha inteligencia, hace una muy buena entrevista, vamos a entendernos, ¿no? Y además muy bien editada luego en el diario, ¿no? Él va respondiendo de acuerdo a su visión del problema, y también hay mucho de coyuntural de cómo se da la entrevista. Vos has entrevistado cientos de personas, yo menos, pero se genera un clima en el cual uno el entrevistado va respondiendo no siempre con total ajustado a su pensamiento puro sobre un tema dado. Yo lo único que puse en las redes fue: hay que leerla sin prejuicios, no sé cómo lo puse, ¿no? Pero la idea es leer lo que dice Llayera, la aproximación al diagnóstico que hace Llayera, el director nacional de policía, sin prejuicio de que es policía, porque todavía hay mucho componente en la sociedad de este es policía, entonces es corporativo, está defendiendo a los uniformados, lo cual es cierto, ¿no? Como todos los banqueros defienden a los banqueros, los empresarios a los empresarios, los trabajadores, los sindicalistas a los trabajadores. Siempre hay un componente corporativo. Sí. Pero hay que inscribirlo dentro de un momento muy complejo del tema de la convivencia. Ya no hablo de la seguridad, hablo un concepto más amplio que de la convivencia en la sociedad, que está en crisis. Obviamente la convivencia entre la sociedad uruguaya está en crisis. Bueno, antes de venir hojeando prensa internacional, en una ciudad española, 40 personas atacaron a 9 policías civil que estaban haciendo inteligencia en esa ciudad sobre microtráfico de drogas. Atacaron en Algeciras, que es una zona compleja de sur, ¿no? De sur de España. Sí. Donde nace el Mediterráneo. Donde nace el Mediterráneo. Dice de Algeciras a Estambul. Entonces, el problema de la crisis de la convivencia, o del cuestionamiento de la tolerancia en la convivencia ciudadana, es un fenómeno uruguayo, latinoamericano, europeo, estadounidense. Es un fenómeno internacional, con picos, con grados de complejidad muy agudos en, digamos, Centroamérica, y con una creciente preocupación en el Río de la Plata, en Montevideo, nosotros que vivimos en Montevideo, y muy grave en Brasil y en ciertas ciudades brasileñas. Es decir, es un fenómeno que estalló, es la contracara de la civilización de consumo también, ¿no? Es como una contracara. Entonces, lo que dice Llayera, yo lo conozco a Llayera, no lo traté muchísimo, pero lo conozco. No es un político, es un funcionario policial muy destacado en su momento. Él viene del interior y trabaja en la brigada de antidrogas en el Prado durante muchos años. De ahí salta
a más responsabilidad con el actual gobierno, para llegar a la Dirección Nacional, pasando antes por la Jefatura de Policía, etcétera, etcétera. Él es un funcionario policial que ha demostrado ser un eficiente funcionario policial. Y el funcionario policial, ¿con qué se encuentra? ¿Qué hace el policía si nosotros ahora llamamos que acá hay un robo, ¿no? O un hecho de sangre X? Viene acá, no se pone a estudiar las condiciones sociológicas del grupo de trabajo o psicológicas del grupo de trabajo de la radio. Es decir, constata el hecho delictivo e informa al juez. Y ahí, en cierto modo, termina la misión policial. La policial. ¿Es correctiva la función policial? No, no es correctiva. La correctiva debe ser la función penitenciaria, que está fuera de la órbita policial, ¿no? Para eso se creó un organismo especializado, ¿no? El Inter, ¿no? Se llama algo así, Instituto, un instituto penitenciario, ¿no? Entonces, ¿es correctiva la función de cuando se reprime? Hubo 3 homicidios el fin de semana. ¿Hace un estudio la policía de las condiciones en que se desarrollaba la vida de la pareja de Ciudad Vieja? ¿O la vida del agresor en 21 y Boulevard que termina matando a un joven que salió en defensa de una menor que era manoseada en un ómnibus? ¿No hace un estudio sociológico, psicológico, de familia? Eso, en todo caso, debe abordarlo otras áreas, otras disciplinas, ¿no? Otras ciencias. Es decir, para corregir lo que está diciendo la Llera en su lenguaje, con conceptos acertados y conceptos erróneos. El acertado principal es: esto es misión no de la policía exclusivamente. Es un concepto muy, muy sencillo, pero muy ajustado a la realidad. La policía sola no puede resolver la crisis de convivencia que hay en la sociedad. Ese es un problema, sí, de las distintas áreas de gobierno, pero es un problema de toda la sociedad. Bueno, lo tenemos todos. Esto que vos decís, que es muy sencillo, bueno, yo creo que en el marco de la preocupación a propósito de índices de inseguridad o de violencia más altos, y que por lo tanto perjudican nuestra convivencia y nuestra cotidianeidad, ¿no es cierto? Siento que ese acontecimiento es visto por muchas personas bien intencionadas que genuinamente se preocupan por el asunto, y otras con no tan clara intención que lo aprovechan para determinados fines. ¿Estamos de acuerdo? Pero en todo caso, a mí lo que me gustó, lo que dijo la Llera, es algo que para algunos hace mucho tiempo es muy claro y muy obvio, pero siento que no para todos, y es: muchachos, los problemas vinculados a la inseguridad, a la violencia y la convivencia no solo son de carácter punitivo, no solo son de carácter vinculado a la policía, a la justicia, tienen fuertes, hondas raíces de carácter social. Por algo el reproche. Porque ¿por qué le decía el MIDE no me pasa, el BPS no me da los datos? Yo no digo que sean ciertos los reproches, pero está reivindicando la condición social de este asunto. Si no lo vemos desde ahí, me parece que vamos a ir dándole el bizcochazo. Ahí hay problemas en el discurso de la Llera. Hay problemas en esta entrevista, ¿no? Que yo quiero pensar que es su pensamiento por fuera de movidas políticas. A ver si me explico. Es decir, porque también puede ser, hay internas dentro del Frente Amplio. Tal vez puede ser una hipótesis de decir, bueno, salir al frente nos tiene cansados tales otros ministerios, con falta de información, salga usted al frente, que le pueda haber dicho. Es una hipótesis que no es ningún orgánico, que claro, que dé su visión como policía de las dificultades que usted encuentra para combatir el delito, ¿no? Son muchos los que sostienen que en el fondo, para decirlo negro sobre blanco, son muchas las voces que sostienen, en forma explícita o implícita, en forma pública o en off, que en el fondo Bonomi no opina muy distinto a la Llera. Claro, digo, porque también existe la hipótesis, bueno, le está haciendo, entre comillas, el juego a la oposición. O también, como decís tú, digo yo, o otra gente le puede estar haciendo el juego. Yo creo que la Llera no le hace juego a nadie, pero lo conozco.
en eso tiene su carácter, su personalidad, no creo que le haga el juego a nadie. Creo que es su mirada del problema. Pero te estás olvidando de algo que dijiste. Se equivoca de una cosa. Ahora vamos a eso que se equivoca. Pero antes que eso, yo creo que no está haciendo el juego y es probable que yo pueda coincidir. Yo ni siquiera le conozco. Pero es policía. Y los policías son jerárquicos. Es decir, tienen muy claro la jerarquía. Sí, pero es el número 1 de la pero policía. Es el 1, pero es el 3. Sí, pero es el 1 de la policía. A mí me suena que si y habla... también, bueno, también puede haber... ¿O quiere patear el tablero? ¿Querés más hipótesis? Podemos estar toda la mañana. Sí. Otra hipótesis, hay gran malestar dentro del cuerpo policial, o hay niveles de malestar muy altos, y entonces sale un poco a contener, proteger y miren que tienen un jefe... Y reflejar el punto de vista de los uniformados. Bueno, eso podría aplicar con la ausencia de autocrítica, que yo se lo dije recién al diputado. Sí. Que creo que falta en el discurso de la Llera. A mí el uso político no me interesa. El uso político partidario de ese, me lo salteo, ¿no? Ahora, él se equivoca, por ejemplo, cuando dice, por este camino vamos a transformarnos en Guatemala o El Salvador, o van a ser mayoría los marginados. No, nada, digo, si uno mira la estadística, ¿sabes qué libro compré yo en Buenos Aires? El primero que compré. La gente se va a reír, ¿no? Además, se reían los que vendían, me miraban extrañados. Creo que fue el primero que vendieron. El INDEC, que es el organismo de estadística de... Yo, para entender Argentina, compré el manual que dice cómo es Argentina, cuántos habitantes son, la geografía, los ingresos. Ahí te salió no solo el hombre de método científico que alguna vez abrazaste, y creo que igual eso no lo dejaste, me parece, ¿no? Sino también el estudiante de economía que fuiste. Sí, es probable, pero para hablar, exactamente cuántos millones son, cuál es el ingreso, la evolución del ingreso, la evolución del PBI. Yo quería saberlo, me miraban extrañados porque nadie estaba vacío. Sacaron una foto, ¿no? Me regalaban un montón de cosas y ¿no? Vuelva, traiga amigos. Me dijeron, mire que cuesta 375 pesos argentinos, ¿no? O sea, eso había que multiplicar por 1,5, más o menos. Sí. Después yo me reía solo cuando miraba el libro, y ahora empecé a leerlo despacito, y ya por lo menos de geografía argentina sé más. Está bien. ¿No? De división política administrativa, geográfica, sé mucho más. Entonces, nada hace pensar, puede hacer pensar a la Llera que de punto de vista cuantitativo el problema de la marginación va a crecer. Por el contrario, el Uruguay lleva un periodo como de más de una década de continuo crecimiento, de abatimiento, más lento del deseable, de la desigualdad. Pero, ¿sabes qué? Esos dos datos, sí, desde la perspectiva política, recién los conversé con Pablo Batalla, el diputado nacionalista, porque incluso hasta tirándole la posibilidad que me lo dijera, no luce exagerado, por decir algo, ¿no? Hasta apocalíptico. Lo que no dice la Llera, y tal vez es lo que Pablo quiso decir. No se sumó a eso. Y se expresó mal. Que lo que ha crecido y viene creciendo en forma exponencial es la violencia en los actos delictivos. Es el nivel de violencia en los actos delictivos. Ese es el problema. El sicariato, cuando hay robo y no hay necesidad y se entrega el dinero, igual a veces hay agresiones a la víctima. Es decir, eso está creciendo, y ese es el fenómeno que muestra que el bolsón de marginación está muy complejo, está muy complicado. Y el otro problema un aporte que hace, que todos sabemos, pero no se dan pasos, creo que es un aporte muy interesante de su entrevista, no se han dado pasos muy firmes, sí se han dado unos pasos interesantes, que uno de los grandes problemas de la delincuencia es la reproducción de la delincuencia vía establecimientos penitenciarios. Bueno, digo que se han dado pasos por lo de Punta Rieles, porque la situación en Punta Rieles es visiblemente diferente a la situación en Concaro. Sí. Si tú metes a un delincuente de 18 años en una cárcel con gente que lleva ya 5, 6, 7 ingresos, ¿no? Es decir, es muy difícil en una misma cárcel, es muy difícil la rehabilitación de ese joven. Es más factible que ese joven se incorpore a modalidades nuevas delictivas que las abandone. Entonces,
La política penitenciaria, si bien se han dado algunos pasos, es un debe de toda la sociedad y de todo el sistema. También y principalmente este gobierno, pero este gobierno ha hecho la cárcel más importante que se ha construido tal vez en los últimos 50 años, ¿no? Hay que reconocerlo. La cárcel de Punta Rieles nunca se ha construido una cárcel pensada como para delincuentes comunes, ¿no? Entonces, el problema es complejo. A mí me da mucha pena, que me daría tristeza que la Lleras sea parte de un botín en la lucha político-partidaria. El Uruguay perdió un funcionario policial de jerarquía, sí, señor, en el año 2000. Sí, señor. El inspector Roberto Rivero lo perdió por líos político-partidarios, por caprichos político-partidarios de los gobernantes de turno, y por tratar de favorecer a un empresario de la comunicación que estaba... No el inspector. No el inspector, por investigación. El sistema político, para que sí, no se enojara un empresario de la comunicación. Para que no se enojara, que no estaba todavía acusado de nada. Simplemente había una línea de investigación sobre una venta de una propiedad al narcotráfico mexicano. Le costó la carrera al inspector Roberto Rivero. El inspector Lallera es un discípulo de Roberto Rivero. Viene a Montevideo a trabajar como policía, traído de la mano de Roberto Rivero. Como fue traído de la mano de Roberto Rivero el fallecido inspector Huarteche. Al que también se le echa de menos, ¿verdad? A quien se le echa de menos. Entonces, cuidemos a Lallera, que es tal vez mucho menos político que los otros dos que nombré, el fallecido Huarteche y Rivero. Son funcionarios policiales, no son hombres políticos. Tal vez se deberían llamar más a silencio, pero ellos también tienen sus angustias, sus frustraciones, su necesidad de expresarse. Se le reprocha que el hombre que tiene que darnos tranquilidad es el que nos dice vamos de mal en peor. Y bueno, a veces sacudir un poco la situación no está mal, ¿no? Agitar un poco. Y otra cosa que no toma en cuenta la Llera, pero son cosas que deberían ser producto de un trabajo más concertado dentro. Es decir, no puede haber 14 estados dentro del estado. Bueno, ¿no? Ese es otro problema, Alejandro. Es decir, hay una cosa cierta, hay que proteger los datos personales de la gente que asiste al MIDES, porque por ser asistido al MIDES no sos un delincuente. Entonces ahí se equivoca la Llera al pretender que la policía maneje la información de la base de datos del MIDES, la información de la base de datos de secundaria. Es decir, los casos complejos, conflictivos, sí amerita que un juez habilite información de secundaria, del MIDES, de aquí a allá. Lo cierto es que debería haber mayor coordinación interinstitucional. No puede haber 2, 3, 4, 5, 10 estados dentro de un estado. Exactamente, y mucho menos con la vocación de la chacrita propia, de que vos acá no te metés. Una prueba para el oyente. Si será un problema de crisis de convivencia, además de crisis de seguridad, pero primero de convivencia, que hagamos la prueba, cualquiera de nosotros. Recién estuve charlando con un vecino y me contaba lo que yo ya sé. Observar a un vecino que tira la basura fuera del contenedor. Que alguien se anime a observar a un vecino. Ah, claro. A ver qué le pasa. Claro, porque... A ver, ¿cuál es la respuesta? Es que, Pedro... Si habrá que observe un automovilista en buenos términos a otro automovilista por hacer una mala maniobra. Sí, o por tirar, desde el auto papel a la calle. ¿Cuál es la reacción? Es violenta la reacción. Sí, claro. Es retórica, pero es violenta. Estamos teniendo todos los que en teoría forman parte del plano de el cuadro de los delincuentes. Y los que no estamos en ese cuadro, sin embargo, hay algo que nos une, y es: estamos teniendo dificultades para resolver nuestros conflictos. Porque el conflicto en sí mismo no es malo, el problema es la resolución de los mismos. Y en efecto coincido contigo. Y hay otra peor todavía, y es el que protagoniza el error, tiene mucho problema para decir sí, me equivoqué. Claro, porque por aquello del fútbol no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces sale a atacar. Entonces estamos teniendo problemas. Cuando alguien te dice algo, en lugar de decir, más sí, flaco, me equivoqué. Pues si esos problemas pasan en sectores medios de la sociedad,
con nivel de educación medios y medios altos. ¿Qué pretendemos para los sectores marginales, más marginados de la sociedad? El otro día fui a tu cancha, ya hace un mes, el día que Defensor le ganó a última hora. Empezá a venir, pues yo voy a dejar de ir. A Liverpool, a Liverpool, sí. ¿no? Y estoy llegando. No, miento. Cuando fui a darle apoyo a Defensor. Muy bien. Por el partido que jugaron frente a Monagas. Que después Monagas le ganó. Ustedes también. Bueno, está. Yo fui a apoyar a Defensor, ¿no? Hinché por Defensor. Bueno, fuimos con un Maya que los detesta, pero fue igual, ¿viste? Porque no se confunde, ¿no? Fuimos. Cuando estoy llegando, al costado del museo, hay un hueco. Y estoy estacionando. Cuando estoy estacionando, veo que un auto que estaba ingresando a la calle a contramano, sí. El tipo sale del auto y me dice: vos, imbécil, ¿no ves que estaba esperando yo? El tipo venía a contramano. ¿Yo cómo iba a suponer? ¿Me entendés? Venía a contramano. Lo único que dijo, ¿cierto? Fue lo imbécil, obvio. Entonces yo, ¿sabes lo que hice? Sí. Salí del lugar. Y cuando salgo, le digo: ¿pero por qué me hablas así? ¿Por qué venís a contramano vos? Y me llamás imbécil a mí. Por un lugar. Y vos sabés que el tipo hizo un gesto como diciendo, un gesto, ¿no? Yo seguí. Pero, y así, multiplicarlo por cada encuentro que tenemos con un prójimo. Y claro. La pucha, ¿eh? La pucha. Está complicada la convivencia. Entonces sí es labor de sociólogos, de psicólogos, de asistentes sociales, de gente que estudia comportamiento social. Te quiero decir, y si yo, ofendido por lo que el tipo me dice, con cierta razón de ofensa, ¿no? Salgo del auto con... Yo no, porque salgo, ¿entendés? Con otra actitud. Y el tipo, en lugar de dar marcha atrás, huye para adelante, como... ¿Querés un ejemplo de ahora, de mañana? Que va a ofender a la mitad de la audiencia. Sí. O el 45% de la audiencia. Sí. El entendido que el 45% de Nacional, el 45% de Peñarol y nos queda un 10% para los otros. Nacional pone, o el presidente nacional pone, felices 119 años de verdad. No, es que creo que hasta la camiseta lo tiene. De verdad. Y el de verdad, ¿para qué el de verdad? No, pero además, como creo que dijo un oyente recién, si vos sos de Nacional, tenés tanto para festejar, para celebrar. Pero además, si sos nacional y estás en la pica por la identidad alteridad, ¿no? Con el otro, al otro no le des bolilla. Si vos pones de verdad, lo traes al otro a la fiesta. Sí, claro. A tu cumpleaños. No lo hagas. Pero es gratuito. Yo no lo hagas. Lo miraba y no daba crédito. Porque el costado de Terraja te aplaude, pero el otro, al que hay que apuntar, se decepciona. Y yo creo que ahí Nacional se equivoca. Yo durante muchos años, cuando era joven, iba a tribunas solitarias, que no había nadie. Porque ya aquellos años, los taludes, hace 40, 50 años, ya había intolerancia en el fútbol. Ahora es imposible que un parcial, salvo contadas excepciones, y honrosas excepciones, admita que el juez falla en alguna oportunidad con acierto una jugada a pesar de que sea en contra de tu equipo. Sí, en perjuicio de tu equipo. No puede ser. Es una cosa que no puede ser. Bueno, señores, no te vayas, Pedro, porque nos vamos a la pausa. Estamos con Pedro Crivari, estamos poniendo la mañana en camino, y al regreso se viene Mincho, Fermín Méndez. Mirá vos, para que después no nos despotriquen, porque decía, son 3 periodistas y los 3 cuadros de hincha de Chico. No solo eso. Encuentro de perdedores. Sí, cierto. 0 puntos. 0 puntos. Venimos parejo. 099-894-987. La Yera dice en una parte de la nota que hay lugares en que se necesitan sociólogos y no policías, y esos informes los tiene el Mides. Nos lo recuerda Stella. Soy del Frente Amplio de siempre. Aplauso a la Yera. Ya le hicieron bajar los brazos. Qué pena. Lo dice Marta con H. ¿Por qué el Mides, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, junto a las intendencias y municipios de todo el país, coordinan trabajos para hacer un censo de las personas en los asentamientos, cómo viven, el nivel de estudios, si tienen trabajo, a partir de los datos hacer un plan de vivienda que incluya ayuda en la inserción social? Lo dice y propone Omar. Hola, Alejandro, ¿qué me decís de este mundo moderno en el que vivimos? Si sos honesto como Bauzá, te echan porque no servís, sin palabras. Ya lo había leído antes, llegó 2 veces. En todo caso, igual lo quiero decir,
cierto orgullo igual me vino, cierta celeste me vino. Que los bandidos charlando dicen, no, parece que hay un honesto. Nos ahorramos a plata. Además no decían de qué país era, hasta que al final le preguntaron, che, ¿qué país es? Pero me gustó esa cosa como, ni siquiera emitiendo juicio. Dice, no, y se parece que es honesto. Dice, no, bueno, nos ahorramos a plata. y es el de acá. Al de acá, que quisieron ensuciar empresarios del fútbol, periodistas del fútbol e indirectamente hombres del gobierno. Ya volvemos con La Mañana en Camino.